Este precioso tejido es el que vamos a aprender a hacer en el día de hoy. No sé ustedes, pero a mí me transporta como a una época precolombina. Déjenme saber en los comentarios con qué asocian o qué les inspira este tipo de tejido que vamos a realizar en el día de hoy. Yo soy Ana y me hace muy feliz tenerte aquí en el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un like a este video y también compartir. Eso me ayuda muchísimo para continuar creciendo y trayéndoles cada vez más ideas. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes ajustarlo al hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 40 centímetros cada una y también voy a tener por aquí lista una mostacilla o shakira checa número 8 o número 6. Voy a unir los dos hilos entre sí, doblarlos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo con mi encendedor quemo durante unos segundos la punta del hilo. Con mis dedos giro hacia arriba y de esta forma me quedan las puntas más delgadas. Voy a tomar la mostacilla que tenía lista previamente, la voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar. Y esta sería la terminación de la pulsera. Más adelante, cuando hagamos el tejido, haremos la del otro lado. Dejando una medida de aproximadamente 6 o 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo y la voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Tomo dos hebras de hilo de 70 centímetros cada una, siendo uno de estos dos colores el mismo que lleva la base de la pulsera. El otro color, que en mi caso elegí el tono blanco, lo voy a ubicar hacia el lado izquierdo de esta manera como ustedes lo ven aquí, fijándolo así. Y el otro color, que es el negro, el mismo que lleva la base de la pulsera, lo voy a ubicar hacia mi lado derecho. Y así me debe quedar la ubicación de los hilos. Voy a tomar el hilo que sale hacia la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este mismo hilo y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ir ajustándolo poco a poco. Aquí el tope es el nudo que hice al inicio. Voy a realizar lo mismo hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo del lado izquierdo, paso este hilo por encima de los hilos centrales, aquí me formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo paso por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar y aquí estaría formando un nudo plano completo. Ahora nuevamente voy a hacerlo con el hilo de la derecha pasándolo por encima para formar nuevamente la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar. Y entonces en esta parte no voy a continuar con el nudo plano, sino que con el hilo negro que tengo en la izquierda voy a formar esta forma de S. Miren, es una forma de S. Tomo el hilo blanco de mi derecha y lo paso en esta forma cruzada sobre la S del hilo que acabé de formar y con este mismo hilo de color blanco me voy a devolver para pasar la punta de este hilo por debajo de la unión de estos hilos y sacarla por esta barriguita, por decirlo así, que forma la S. Voy a empezar a jalar y aquí, como pueden ver, da la forma de un 8. Este nudo también se conoce como el nudo en 8 o también como nudo cruzado. Voy aquí a ajustarlo
y hacia la dirección donde sale el hilo negro realizo nuevamente el tejido del nudo plano, pero solo hacia la izquierda formando la Q. El de la derecha nuevamente lo paso por encima, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita que se forma. Aquí nuevamente voy a jalar y con el hilo que me sale a la derecha de color negro voy a formar una S pero inversa en esta ocasión, o con una forma de S invertida. Aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Voy a tomar el hilo que sale hacia la izquierda, que es el de color blanco, lo voy a pasar de forma cruzada a través de esta figura o en forma de diagonal, y nuevamente la punta del hilo la voy a pasar por debajo de la unión de estos hilos, la saco por esta barriguita, por decirlo así, o por este espacio. Aquí nuevamente queda la forma del 8. Voy a jalar ejerciendo la misma fuerza que he realizado, que he tenido en cuenta para los otros nudos. Tomo el hilo nuevamente que sale hacia la derecha de color negro, continúo el tejido del nudo plano. Aquí la parte del procedimiento es exactamente igual. Nuevamente el hilo de la izquierda, que es el de color negro, me va a formar aquí la S. Cruzo el hilo de color blanco ubicándolo de esta forma, pasándolo por debajo de la unión de los hilos, sacándolo por este espacio que se forma. Voy a jalar y listo. Nuevamente con el hilo de color negro que sale hacia la izquierda voy a realizar el tejido del nudo plano. Aquí la realización de este nudo, como pueden ver, es la misma. Voy a tomar nuevamente el hilo de color negro que sale hacia la derecha, realizo la S invertida y aquí es simplemente continuar repitiendo el mismo tejido y continuar repitiendo el mismo patrón para la elaboración de toda la pulsera. Voy a continuar hasta completar el largo total deseado. Una de las recomendaciones que yo les hago cuando se realiza este tipo de tejido, este tipo de diseño en particular, es ejercer la misma fuerza al momento de hacer cada nudo. De esta forma la pulsera les va a quedar de forma regular, el tejido se va a ver muy simétrico y muy bonito. Y para las personas que me preguntan que dónde yo consigo mis materiales, aquí abajito en la descripción de este video les voy a dejar un enlace de donde yo compro algunos de los materiales que normalmente uso, así como también un enlace de mi canal de Telegram para que vayan, se unan y también estén enterados de cada vez que suba nuevo video. Una de las cosas que más me gusta de este diseño es que cuando veo ese tejido como queda, me transporta a la época precolombina, a esa época en la que habitaban esos grupos indígenas. Yo soy de Colombia, aunque aún hay muchos grupos indígenas que todavía permanecen en el territorio, pues me lleva como y me transporta a esa época. Y aquí es cuando este tipo de diseños cobra mucho significado. Y aquí quiero contarles un poquitico de lo que ha sido mi historia en la bisutería. Más adelante les estaré contando un poco más. Cuando yo empecé a hacer diferentes accesorios, lo hacía por moda o por tendencia. Pero cuando yo empecé a darle significado a cada una de las piezas que yo creaba, también empecé a tener mayor conexión con estos diseños y eso me daba más inspiración. Y así fue como nació en parte lo que fue mi marca de accesorios. Aunque ahora me dedico a enseñar y a transmitir todo ese conocimiento, digamos que el haber empezado a darle significado y una simbología especial a cada pieza que creaba fue lo que me ayudó a desarrollar la marca que tuve y que fue muy exitosa. Retomando aquí el tejido, voy a finalizar entonces todo el diseño realizando nuevamente un nudo plano completo, o sea, derecha e izquierda, y un medio nudo plano que sería o a la derecha o a la izquierda según vaya la dirección del tejido. Igual aquí lo pueden apreciar despacio. Como les iba terminando de decir, cada pieza, cada diseño que yo les comparto en el canal siempre tiene un significado o una simbología muy especial para mí, una inspiración diferente, así que espero que lo aprecien y lo tengan muy en cuenta. Aquí ya finalicé lo que es todo el tejido, quedaría de esta forma.
Lo siguiente que voy a hacer es cortar todos los hilos que me sobran, quemar y pegar, siempre con mucho cuidado de cortar los hilos que son y no de pronto ir a dañar la base de la pulsera. Aquí cuando termine de cortar y quemar estos hilos, lo siguiente que voy a hacer es el nudo sencillo para finalizar esta parte como tal ya de la pulsera. El largo total de toda la pulsera, todo lo que es la parte tejida, en total lo voy a dejar de 13 a 14 centímetros. Ustedes pueden ajustarlo a la medida que ustedes necesiten o que ustedes requieran. Cuando ya termine de cortar todos estos extremos, voy a realizar el mismo acabado en el otro lado, me quedaría así. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano. Voy a ubicar de esta forma los hilos de la pulsera, lo fijo en mi mesa de trabajo, tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de estos hilos de la pulsera y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano, exactamente igual como ya se los he venido explicando, un nudo hacia la derecha, un nudo hacia la izquierda. En total voy a realizar 3 nudos planos completos. Si tienen todavía dudas sobre esta técnica, arriba les comparto un tutorial donde se lo enseño de forma detallada, paso a paso. Y si lo que quieres es tener tu propia marca de bisutería y de accesorios, recuerda que con mi programa El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa, yo te voy a enseñar cómo crear desde cero tu propia marca de accesorios, poner el precio a tus creaciones, vas a aprender también otras técnicas y de esta forma vas a poder tener un negocio que sea rentable a través del tiempo. Aquí ya lo he finalizado, miren, espectacular, me encanta este tejido, realmente me parece precioso. Ustedes pueden combinar el tipo de colores que más les guste. Este yo lo hice en blanco y en negro, pero pueden elegir los colores de su preferencia. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.